Buenas tardes, mi nombre es Paloma Merchán, soy estudiante de medicina de 10º semestre y mi proyecto se titula Factores fisiológicos en las primeras 48 horas como predictores de mortalidad en hemorragia intracerebral primaria en la unidad de cuidados intensivos. Este proyecto lo realizo junto con el doctor Sergio Prieto y el doctor Mario Palomino, intensivista de la unidad de cuidados intensivos de la Santa Fe. Entonces, primero vamos a hacer una introducción, a plantear la pregunta y los objetivos del proyecto, hablar un poquito de la metodología del análisis de datos y de los resultados que ya hemos obtenido y de los que esperamos obtener una vez finalizada la recolección de los datos. El accidente cerebrovascular hemorrágico primario en general es menos frecuente que el ACV isquémico, sin embargo tiene una alta carga de morbimortalidad, ya que son pacientes que están críticamente enfermos y que deben pasar en general las primeras 48 horas, los primeros 7 días en la unidad de cuidados intensivos. Esta patología se divide en hemorragia intraparenquimatosa cerebral y hemorragia subaracnoidea. El enfoque de este proyecto es la hemorragia intraparenquimatosa cerebral, que tiene una incidencia aproximada anual de 24.6 casos por cada 100.000 habitantes y cuya complicación principal es la hipertensión endocraniana. En cuanto a discapacidad, los años de vida ajustados por discapacidad para esta patología se estima que son 481 por cada 100.000 personas, lo cual no es una discapacidad o una carga de morbilidad despreciable. Los factores asociados con morbilidad, con mortalidad, la tensión arterial es el principal, es el único parámetro cuyo manejo y abordaje temprano ha mostrado que tiene una efectividad en la reducción de la mortalidad y es el enfoque principal que se le da a los pacientes con hemorragia parenquimatosa, ya que estos pacientes en general tienen un abordaje y un manejo bastante precario comparado con otros, como el ACV isquémico, por ejemplo. Sin embargo, se ha intentado hacer esto mismo con otros parámetros, como por ejemplo la escala de Glasgow, la fiebre o la glicemia, con las cuales se ha encontrado que la escala de Glasgow, por ejemplo, su valor durante el momento cero de admisión podría estar asociado a mortalidad. Sin embargo, no se ha establecido después de la escala de Glasgow, por ejemplo, las 24 horas o en otros momentos de la hospitalización, que tanto puede estar realmente asociado y que tanto puede ser un enfoque terapéutico para estos pacientes. Y la fiebre y la glicemia, que está asociado con otros desenlaces, pero no con mortalidad. En general, como dijimos, este es un evento devastador con una mortalidad que alcanza hasta el 52% en los primeros 30 días. Un cuarto de estos pacientes van a morir en las primeras 24 horas, ya que su pico máximo de mortalidad se encuentra dentro de las primeras 48 horas, a diferencia, por ejemplo, de la hemorragia subaracnoidea, cuyo pico va a estar a los 5 o 7 días. Y como dijimos, el abordaje y el manejo de estos pacientes es bastante precario, no hay una estandarización de los factores pronósticos y hay bastante dificultad con las escalas de mortalidad. Es por esto que identificar nuevos parámetros o nuevos blancos terapéuticos que, como la tensión arterial, puedan ser controlados en las primeras horas, nos puede brindar nuevas metas terapéuticas durante la estancia de estos pacientes en la UCI. Y ante esto surge la pregunta, ¿cuáles son los parámetros fisiológicos que actúan como predictores de mortalidad en adultos con hemorragia intracerebral primaria durante las primeras 48 horas de su estancia en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá entre los años 2010 y 2019? El objetivo general pues, va a ser determinar precisamente estos parámetros de predictores de mortalidad en la Santa Fe, en la unidad de cuidados intensivos. Y como objetivos específicos va a ser caracterizar esta población de estudio, evaluar la asociación entre los parámetros fisiológicos que van a ser la escala de Glasgow, signos vitales y glicemia, con la mortalidad en UCI, determinar la asociación entre otras variables como antecedentes, Apache, intervenciones con la mortalidad y evaluar la asociación entre parámetros fisiológicos y desenlaces secundarios como el requerimiento de vasopresores, la estancia prolongada y el reingreso a la UCI. Este es un estudio de tipo cohorte retrospectiva entre los años 2010 y 2019. La herramienta de recolección principal va a ser la historia clínica y la hipótesis nula va a ser que no hay asociación entre los parámetros fisiológicos de las primeras 48 horas y la mortalidad de los pacientes con hemorragia intracerebral. El desenlace primario va a ser la mortalidad, los secundarios, el requerimiento de vasopresores y la estancia del reingreso que ya vimos. Como criterios de inclusión van a ser pacientes mayores de edad admitidos en la UCI de la Fundación Santa Fe con diagnóstico de hemorragia primaria, y exclusión a aquellos que tengan el diagnóstico de la hemorragia intracerebral, pero por trauma, intervención quirúrgica, transformación hemorrágica o pacientes remitidos más de 48 horas después. El tamaño de la muestra va a ser, se calculó con estaca 16 y para esto se hizo la fórmula que está en la diapositiva con una probabilidad de morir en las primeras 48 horas del 25% según lo reportado en la literatura, un nivel de confianza del 95% que nos dio un tamaño de muestra de 93 pacientes. Estas son las variables, aquí está la definición conceptual y operativa y el tipo de variable. En general, todos los antecedentes pues, van a ser tomados de la historia clínica y van a ser variables categóricas. En cuanto a los parámetros, me gustaría recalcar que, por ejemplo, las tensiones, las temperaturas y las glicemias van a ser consideradas como variables continuas en la medición que se hace hora a hora
y como variables categóricas en su promedio en las 48 horas, en las cuales se van a tomar como alto, medio y bajo, según los estándares que se usan en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe actualmente. En cuanto a la escala de Glasgow, se van a tomar la escala de Glasgow a la admisión a las 24 horas y va a ser continua en este sentido y categórica en cuanto a que se va a evaluar menor a 8 y mayor a 8 como alta o como normal. El análisis de datos, primero vamos a hacer una estadística descriptiva. Las variables continuas, lo que se va a determinar son medidas de tendencia central, a las categóricas las frecuencias. Las variables van a ser sometidas a un test de Shapiro-Wilk, en la que las variables continuas va a ser luego sometida a una prueba de testada, en las categóricas un chico delgado, y si no tienen normalidad, un test de Mann-Whitney. Las variables significativas con P menores de 0.05 van a entrar en una regresión logística múltiple en la cual se va a hacer una selección tipo backward, un test de Likert Radio para evaluar el modelo como tal y un ajuste por variables de confusión. Además, se pretende determinar medidas de asociación tipo RR entre los expuestos y los no expuestos a las variables de interés como tal y la presencia o no del desenlace, que en nuestro caso es mortalidad. Los resultados esperados, se espera que este sea un estudio que marque un precedente para el estudio y el uso de los factores fisiológicos pues, en la práctica clínica, que va a mejorar realmente los desenlaces de estos pacientes. Dentro de las asociaciones que ya hemos encontrado en nuestro estudio, encontramos que la mortalidad en general es asociada con diabetes mellitus, ventilación mecánica y el requerimiento de un catéter de PIC. En otros estudios se ha encontrado que pues, se asocia más a los hombres, a edad avanzada, a una serie previo, a una escala de Glasgow menor a 8 a la admisión, a hiperglicemia, a la intervención quirúrgica, y esperamos que en nuestro estudio también se asocie a fiebre, ya que se ha encontrado que se asocia a un crecimiento del hematoma y creemos que esto puede estar relacionado con un aumento en la mortalidad. Dentro de los resultados que ya hemos obtenido en la caracterización, pues en general la edad promedio ha sido de 65 años, son más hombres que mujeres, las comorbilidades no hipertensión, hipertensión, dislipidemia y tabaquismo, la mayoría no tuvieron intervención quirúrgica, pero sí tuvieron requerimiento de antihipertensivos, ventilación mecánica y catéteres o líneas, catéter venoso central, línea arterial. Esta es una tabla que muestra las escalas y parámetros y pues sus medidas y porcentajes. En cuanto a mortalidad, encontramos una mortalidad muy similar a la reportada en la literatura, una mortalidad en UCI del 23% y intrahospitalaria del 25%. En general no requirieron en su mayoría vasopresores y tuvieron estancias no tan prolongadas y el reingreso fue poco frecuente. Las limitaciones del estudio, el tamaño muestral, a pesar de ser un amplio periodo de tiempo, pues es una muestra de solo 93 pacientes, 97 pacientes, y no todos presentan el desenlace de interés. Hay varias variables de confusión que tenemos que considerar y hay un importante sesgo de información, ya que es un estudio retrospectivo en el que la información va a estar incompleta por el periodo de tiempo tan amplio, también van a haber cambios. Esta es la bibliografía y muchas gracias.